Un saludo a todos. En este video conoceremos algunos elementos del lenguaje de C#. En primer lugar, vamos a aclarar y decir que muchos de los elementos que ya conocemos de la programación de otros lenguajes se trabajan de manera muy similar aquí en C#, o podríamos decir casi igual. Empezaremos probando, por ejemplo, una sentencia de control muy conocida como es el if. Vamos a hacer un pequeño programa, voy a comentar todo este código. Aquí comentamos múltiples líneas de esta forma. Ya todo este código estaría comentado. Así que vamos a comenzar pidiendo un número al usuario. Y le vamos a decir si ese número es par o es impar. Entonces ya sabemos que de esta forma leemos algo de la consola. Y podemos incluso hacer algo más práctico. Ya que queremos un entero, vamos a hacer un int.parse y le vamos a pasar lo que leemos de la consola. Es decir, esto que leemos va a ser una cadena y luego esa cadena la paso a int.parse, que ya hemos visto que lo que hace es que me convierte una cadena en entero. Entonces aquí sería un entero y lo llamaremos número. Luego, si queremos validar si este número es par o es impar, pues simplemente hacemos número módulo 2. Si el número que tengo ahí en módulo 2 es igual a 0, pues vamos a imprimir que el número el número es par. Si no, que sería el caso del else, el número es impar. Entonces vemos que es una estructura bastante simple y similar a la de otros lenguajes. Vamos a compilar esto. Do net build. Un par de segundos, todo bien. Y luego hacemos do net run. Esperamos que nos pida el dato acá, número. Vamos a poner un 15. El número es impar, todo bien. Vamos a volver a ejecutarlo. Vamos a poner un 20. El número es par, pues todo bien. Muy bien, esta sería tal vez una primera sentencia de control. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. ¿Qué tal si en vez de hacer un if, vamos a hacer un for? Entonces vamos a hacer un for y vamos a decir que en función del número que me ponga por acá, quiero que me imprima la tabla de ese número. Vamos a preguntar. Tabla, le vamos a decir, tabla de qué número. Entonces vamos a ir por acá y vamos a hacer un for. Un for que va a ir desde i igual 0 y más, mientras i sea menor que, en realidad como es una tabla de multiplicar, va del 1 al 10. Así que serían por ahí la cantidad de vueltas. Cosa interesante, acá, a diferencia en otros lenguajes, o bien a diferencia del lenguaje C, donde todas las variables deben ser declaradas al inicio, acá no, aquí la variable se puede declarar en el momento que la vayamos a necesitar. Entonces aquí estoy declarando dentro del for esta variable i y le pongo valor a 1 y ya está. No pasa mayor problema. Entonces vamos a ir imprimiendo console.writeLine la tabla de multiplicar, que sería imprimir el valor del número que estamos, del cual queremos la tabla, que sería este. Vamos a poner una X, luego le vamos a poner otro valor que sea el de la Y, y luego le vamos a poner el valor del resultado, que sería el tercero. Entonces decimos que lo primero se sustituiría por, la primera posición se sustituiría por número, que lo tengo acá. La segunda posición la vamos a sustituir por i. Y la tercera posición sería por el resultado de multiplicar número por i. Podríamos hacerlo en otra variable aquí antes, es decir, podríamos hacer int resultado igual a número por i. Y lo ponemos aquí resultado. Eso estaría bien, de hecho. Vamos a probarlo por acá. Vamos a hacer un do net build. Luego hacemos un do net run.
y eso nos va a pedir la tabla de qué número quiero multiplicar. Vamos a decir que la del 5 y vemos que ahí la tengo, desde el 5 por 1, 5 por 2, así sucesivamente, toda la tabla del 5 hasta 5 por 10, 50. Entonces les decía, esto lo podemos hacer aquí, o también es válido que acá se haga la operación, es decir, hacer en esta posición número por i. Esto también sería válido, entonces esta línea ya no sería necesaria. Y de hecho, como el for solo tendría una línea, pues ya tampoco sería necesario venir y colocar esto que tenemos por aquí, ¿sí? Ya solamente haríamos, como es solo una única línea, pues no necesitamos las llaves. Vamos a compilarlo para que veamos que el resultado efectivamente se mantiene. Luego hacemos do net run. Vamos a decir la tabla del 4 y ahí la tenemos. Entonces vemos que sentencias de control como el if o como el for, pues trabajan exactamente igual que las que ya hayamos trabajado en cualquier otro momento. De la misma manera que hemos trabajado el if, el for, como les decía, están las demás sentencias de control. Switch, while. Sin embargo, hay algo bastante particular, creo que es importante destacar, que son las cadenas de caracteres. Nosotros en otros lenguajes también los tenemos, y los que han trabajado en lenguaje C pues las conocen, pero por acá es más cómodo trabajar con ellas, ya que acá una cadena de caracteres se representa como un string, así que cuando queremos un arreglo de cadena de caracteres, pues en realidad lo que necesitamos crear es un arreglo de string. Es decir, cuando yo quiero un arreglo de lo que sea, por ejemplo de string, que es el caso más utilizado, se pone el tipo del dato, es decir, así como declaro un entero llamado número, si yo quiero declarar un arreglo de tipo, pues de lo que sea, tengo que añadir los corchetes. Y luego habrá que indicar o asignar memoria más bien al tamaño de la cadena de caracteres. Por ejemplo, acá sería un new string y le decimos el tamaño. Por ejemplo, vamos a decirle que es un string de 5 elementos. Entonces ahí yo tendría ya declarado un string, una cadena de string llamado texto que tiene estos 5 elementos. Y luego, ¿qué puedo meter en cada una de las posiciones? Bien, podemos meter, por ejemplo, vamos a decir que en la posición, vamos a hacerlo más pequeño para no tener que meter tantos datos. En la posición sub 0, vamos a poner un hola. Luego en la sub 1 y en la sub 2 vamos a poner hola mundo, y aquí un ¿qué tal? Entonces tengo esta cadena de string, y en cada una de las posiciones yo puedo guardar un string sin ningún problema. Luego, si lo quiero imprimir, pues podríamos hacer uso de un for, por ejemplo. Voy a comentar esta parte de código que tengo acá. Me voy a traer bueno, por acá. Vamos a crear un for. Vamos a decir J, aunque la I pues podría ocuparla porque ya lo comenté, pero vamos a crear una J. J más, mientras J sea menor, y aquí viene un detalle importante, menor que ¿qué? Pues tiene que ser menor que el tamaño del string, perdón, del arreglo. ¿Cómo yo me sé el tamaño de un arreglo? Pues un tamaño de un arreglo yo lo puedo obtener con la propiedad len. J más acá. Y lo que vamos a ir haciendo es imprimiendo. Vamos a ir imprimiendo cada una de las cadenas. Como quiero que aparezcan pegadas, digámoslo así, o en la misma línea, entonces vamos a ir imprimiendo aquí texto sub J. Es decir, en la primera vuelta me va a imprimir texto sub 0, en la siguiente vuelta texto sub 1 y en la siguiente vuelta texto sub 2. Darle un espacio aquí para que no lo ponga tan pegado. Vamos a probar esto. Do net will. Y ahora do net run. Entonces vemos que efectivamente estoy accediendo a cada posición del arreglo y lo voy imprimiendo. También se podría directamente colocar acá los valores
cuando creo el arreglo. Eso también es permitido. Pues si en vez de hacer esto que he hecho acá, de crear, de decir el tamaño y luego poner los valores, pues también podríamos hacer algo como lo siguiente. Vamos a ver por acá, por aquí, esto acá, y de hecho, bueno, vamos a crear una posición más para que sean 4 posiciones. Y ahí lo tendríamos. Bien. Entonces, acá también estoy creando un arreglo. Y de hecho, pues me va a quedar un arreglo. Texto sería un arreglo de 4 posiciones. Y en cada posición, pues esto estaría en la 0, esto estaría en la 1, esto estaría en la 2 y esto en la 3. Si ahora lo probamos, vamos a hacer un do not will. Y vamos a hacer un do not run. Pues vemos que obtengo el mismo resultado. Hay una variante del for que es bastante práctica a la hora de trabajar con cadenas, sobre todo. Se llama for each. El for each se construye de la siguiente manera. For each, decimos el tipo de dato, string, se crea una variable temporal, es decir, elegimos cualquier nombre, vamos a llamarle t, le decimos de dónde va a tomar valor esa t, le decimos que lo va a tomar del arreglo texto, y luego colocamos dentro del for each, es decir, si son múltiples líneas entre llaves y si solo es una línea, pues nada, simplemente esto, la línea que vamos a usar, le ponemos t. Voy a comentar esto de acá arriba en primer lugar. Tengo este código de aquí y vamos a compilar y a ejecutar. Vamos a esperar que compile. Vamos a ejecutar. Vemos que el resultado es el mismo. ¿Y qué hace este for each? Como su nombre lo dice, dice que por cada elemento que está en texto, que en esta ocasión vemos que son 4 elementos, entonces por cada elemento que esté en texto, asignarle a la variable t el valor. Y esto da 4 iteraciones. En la primera iteración t toma el valor hola y por eso entra y lo imprime. La siguiente iteración toma mundo, lo imprime. Tercera toma que, lo imprime. Cuarta toma tal, lo imprime. Entonces vemos, esta es una forma de acceder a cada posición del arreglo generalmente para imprimirlo. Generalmente para imprimirlo accedemos a cada posición del arreglo. Entonces también es una manera pues interesante porque no se utiliza una variable para iterar, sino que se hace pues simplemente de esta forma. Para finalizar este ejemplo vamos a crear un pequeño ejemplo, valga la redundancia, que me cree o que lea múltiples valores desde el teclado. Es decir, vamos a crear esta variable, bueno, vamos a quitar esto de acá y vamos a hacer lo siguiente. Ponerlo un poco más abajo, creo que, bueno, vamos a dejarlo ahí porque vamos a preguntar antes. Entonces vamos a hacer lo siguiente, le vamos a preguntar al usuario, en esto que tenemos por acá, vamos a reutilizar gran parte del código que ya tenemos, le vamos a decir cantidad de palabras. Entonces, le vamos a pedir la cantidad de palabras, la vamos a leer y eso lo vamos a guardar en número. Luego vamos a crear un string llamado texto. Le vamos a asignar memoria porque vamos a crearlo, entonces, y le vamos a crearlo del tamaño que diga número. Es decir, no lo estamos creando con un tamaño fijo, lo estamos creando con el tamaño en función de lo que diga la variable número. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iterar desde la posición 0 hasta la posición o la cantidad de elementos que diga número. ¿Y esto para qué? Para pedirle al usuario cada una de las cadenas, porque le estamos pidiendo o las palabras. Entonces le vamos a decir, bueno, palabra, y aquí vamos a poner el valor que indique el número de la palabra que está introduciendo, que será el valor de i,
como son booleanas, pues vamos a poner llaves por acá. Y vamos a hacer un readline. Por acá tenemos algunos readline. Vamos a llevárnoslo para poner ya en práctica todo junto. Leo lo que el usuario escriba y lo voy a guardar ¿dónde? En texto, en la cadena que acabo de crear, en la posición sub i. Entonces voy a ir guardando en cada posición lo que el usuario me vaya diciendo. Es decir, le pido cuántas palabras va a querer, creo un arreglo con esa cantidad de palabras y luego con un ciclo voy a ir pidiéndole las palabras. Ya que quiere, pongamos 3 palabras, pues le pregunto las 3 palabras y la primera la guardo en la posición 0, la segunda en la 1 y la última en la 2, si fueran 3. Luego, si quiero imprimir lo que introdujo, pues voy a hacer uso de este for each que acabo de aprender. Entonces voy a acceder a cada posición y vamos a ir diciendo, o bueno, vamos a hacer un write line para ponerlo en líneas separadas mejor. Y vamos a poner a ir imprimiendo T. Vamos a ejecutar esto. Vamos a compilar primero. Vemos que no hay errores. Vamos a ejecutar. Dice cantidad de palabras, 3 le digo. Ok, hay un pequeño problema aquí. Vamos a checar. Y si leemos, acá nos dice el Pro en CS en la línea 8. Siempre es importante leer los errores. Y claro, aquí tenemos esta llave que está de más, de hecho. No está bien que esté esa llave que estaba ahí, adelante de palabra. Vamos a borrarla. Voy a limpiar esto. Donet will. Limpiamos Donet room. Cantidad de palabras 3. Palabra 0. Bueno, ahí me faltaron unos 2 puntos. Hola. Palabra 1. Como. Palabra 2. Están. Y luego ahí me la está imprimiendo. Bueno, si queremos mejorar un poquitín esto. Aquí sería, después de que se pide la palabra, vemos que acá faltarían unos 2 puntos. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a dar un espacio. Y está un poco feo eso que diga palabra 0, 1, 2. Vamos a hacer que diga palabra 1, 2 y 3. ¿Cómo haríamos eso? Aquí donde estamos imprimiendo la I, para que ocupe esta posición, vamos a hacer un I más 1. Y luego a la hora de ir imprimiendo esto, vamos a agregar aquí algo para que se vea un poquito bonito nada más. Unas flechitas. Y bien, vamos a compilar con Donet will. Limpio pantalla con control L, limpio pantalla por si alguien tiene la duda. Y con Donet room volvemos a ejecutar. 3 palabras. Ahora sí dice palabra 1. Hola. ¿Cómo están? Y por ahí me imprime las 3. Entonces vemos que los elementos del lenguaje se parecen mucho a otros que ya hayamos visto en otro momento, con leves variantes, obviamente propias de cada lenguaje. Entonces hemos visto en este ejemplo cómo puedo, bueno, seguimos utilizando cómo leer, cómo se crean aquí cadenas de caracteres. De esta misma forma se crearían cadenas de enteros, perdón, sí, arreglos de enteros. Vemos cómo usar el for, cómo puedo ir leyendo y guardando algo en cada posición del arreglo. Y luego cómo puedo usar o un mismo for para imprimirlo, o puedo utilizar un for each también para imprimir datos. Bien, estos son los primeros pasos que vamos dando para conocer algunos elementos del lenguaje. Espero que el video sea de utilidad y nos vemos en la próxima ocasión.